Bien, bienvenidos todos, como les decía hace un momento. Y les voy a invitar, ¿cierto?, a abrir su Biblia en Mateo capítulo 17. Bien, bueno, para hacer un breve recuento, ¿cierto?, hemos estado hablando de acerca de una promesa que el Señor les hizo a sus discípulos. Recordemos que Él ya estaba anunciando su muerte, lo ha estado preparando para este momento que ya se aproxima, ¿cierto? Y les ha dicho, ¿cierto?, en el versículo, bueno, que vale la pena prácticamente en todo sentido seguirle a Él. A pesar de que van a pasar situaciones difíciles, que seguirle a Él no es color rosa, ¿cierto?, que no va a hacer las cosas fácil, sino que va a haber mucha oposición que se va a levantar. Y así como lo van a tratar a Él, ¿cierto?, porque les dice que Él va a ir a Jerusalén, que Él va a padecer mucho, que es necesario que así sea, y que incluso no solo iba a padecer, sino que incluso iba a dar su vida y iba a morir en manos, ¿cierto?, de aquellos opositores. Pero esto no era el fin, sino que Él iba a resucitar y conociendo también el corazón de sus discípulos, sabiendo que tenían una fe débil, Él lo estaba perfeccionando, lo estaba preparando, ¿cierto?, en todas estas cosas. Y Él les dice, o sea, que no solamente Él iba a padecer, sino que ellos también, por causa de su nombre, por querer seguirlo a Él, por querer relacionarse con Él, iban a seguir el mismo camino, ¿ya? Pero Él les dice que vale la pena seguirlo a Él, que en realidad aquel que da su vida por causa de su nombre realmente hallará su vida, ¿cierto? Que aquel que pone su confianza en las cosas de este mundo realmente va a perder todo, ¿ya? Que el único gran galardón está en Él, la única verdadera seguridad está en Él, ¿cierto? Y se llevamos, ¿cierto?, el último estudio con esta promesa que Él les dice, ¿cierto?, de que que no es el fin, aunque las cosas, ¿cierto?, se vean oscuras, aunque nuestros ojos no vean más allá, no es el fin, sino que es el principio del principio. Ya Él iba a resucitar, ya, y Él va a volver, les dice a sus discípulos, y les dice en el verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y después en el verso 28 decía, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, ¿ya? Y en base a esos dos versículos, ¿cierto?, estuvimos viendo en el último estudio, ¿ya? Que les da esta promesa en el versículo 28 específicamente, de que algunos de ellos, ¿cierto?, de los discípulos, de los que están ahí con Él, no iban a experimentar la muerte sin que antes vieran un destello de su gloria, ¿ya? Tenemos que dejar claro que en el versículo 27 específicamente Jesús se está refiriendo a su segunda venida, ya en gloria, así con todo, ¿ya? Cuando viene este Hijo del Hombre en gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y ahí ya se va a definir el destino de cada uno va a recibir el pago, ¿cierto?, por todo. Pero en el versículo 28 está hablando de otro acontecimiento, un acontecimiento en el cual, ¿cierto?, que hablábamos acá, en donde algunos de los que estaban ahí iban a experimentar este momento de este destello de gloria del Señor, ¿ya? Que de cierta forma iba a ser este momento iba a ser como algo que aumentara su fe, que les diera fuerza, ¿cierto?, para seguir adelante, como para acreditarle, ¿cierto?, que aquella promesa que el Señor le estaba diciendo de que iba a volver en gloria, en majestad y todo eso, con ángeles y todo, era cierto, ¿ya? Era como una confirmación, una pincelada, como les decía ahí, un destello, ¿cierto?, de ese momento que al fin y al cabo, en un futuro, ¿ya?, se iba a cumplir a plenitud. A eso veíamos, ¿cierto?, que había ciertas confusiones con respecto a estos versículos ya, pero ya como lo he dejado claro. En el versículo 27 específicamente se habla de ese momento cuando Él va a volver por segunda vez en gloria con todo, ¿ya? Pero en el versículo 28 de este momento en particular, donde van a presenciar ciertos discípulos un destello solamente de esta gloria, ¿ya? Que sería como aquello que iba a acreditar esa promesa que Jesús le acaba de hacer, ¿ya? Bueno, veíamos ahí que algunos creían que podía referirse a la muerte y resurrección de Cristo, ¿ya? Que creían que esta promesa de que algunos iban a ver, ¿cierto?, este pequeño destello de su gloria, esta pincelada, se cumple, ¿cierto?, con la muerte y resurrección de Jesús, ya, porque vemos ahí que Él vence
a la muerte, Él vence al pecado. Entonces, eso se considera de cierta forma como un juicio sobre el pecado de la humanidad, ¿ya? También veíamos ahí que otros pensaban que se refiere a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, acontecimiento que sucede posteriormente a la ascensión de Cristo, ¿ya? Donde ya el Espíritu Santo obra, ¿cierto?, en el corazón del creyente y comienza la expansión del reino por medio de la iglesia. Veíamos también que otros pensaban, ¿cierto?, dadas las interpretaciones, que decían que esta promesa se cumple, ¿cierto?, en ese periodo de destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, ¿ya? Donde ahí el Hijo del Hombre vino en juicio, ¿cierto?, a esta nación rebelde que rechazó a su Mesías. Y veíamos también otra interpretación que se refiere a la transfiguración, ¿ya? ¿Y por qué? Porque como le hablamos también en esa ocasión, posteriormente a la promesa, ¿cierto?, en el versículo 27 y 28, vemos que el acontecimiento que sigue en todo lo evangelista es la transfiguración, ¿ya? La promesa del Señor se da posterior, o sea, se da antes a la acontecimiento de la transfiguración, que es lo que vamos a ver hoy. Pero al fin y al cabo, como también decíamos, ¿cierto?, siempre queremos buscar el significado de las cosas, ¿ya? Estas son interpretaciones, porque siempre el hombre tiene esa necesidad de querer saber más, ¿ya? Pero tenemos que dejar claro de que cada una de ellas también manifiesta, de cierta forma, este destello, ¿cierto?, de la gloria del Señor, de su poderío. Cada una de ellas, sea cual sea, ¿cierto?, la interpretación correcta, ¿ya? Y cada una de ellas reafirma, ¿cierto?, lo que Cristo ha prometido. Si lo llevó a cabo de cierta forma como un anticipo en estas ocasiones, eso da credibilidad, da confianza, da seguridad de que Él va a volver como lo dijo, ¿ya? Así que ese es un breve repaso, ¿cierto?, de lo que estuvimos viendo en el estudio, en el último estudio, ¿y bien? Así que ahora vamos a leer la porción de las escrituras que nos compete el día de hoy. Les invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 17 y vamos a dar lectura del verso 1 al 13. No quiere decir, como siempre decimos, no quiere decir que lo vamos a ver todo de inmediato, ¿bien? A nosotros nos gusta ir paso a paso, ¿ya? A ir tanteando cada uno de los versículos, a ir desmenuzándolo, ya sacándole la mayor cantidad de nutrientes, para decirlo de cierta forma, ¿ya? Lo vamos a leer todo para que nos familiaricemos con el texto, pero hoy, si el Señor así lo permite, solamente veremos hasta el versículo 3, ¿ya? Entonces estamos en Mateo capítulo 17, del verso 1 al 13. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así. ¿Lo leo usted o lo leo yo? Léelo. Amén. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Verso 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Continuamos del verso 9 al 13. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron,
sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Bien, he ahí toda la porción de la escritura que vamos a estar viendo, ¿cierto? Ya estos martes. Hoy iniciamos, como les decía, no la vamos a ver completa, sino solamente del verso 1 al 3, si el Señor así lo permite. Bien. Bueno, algo bien particular que hemos estado viendo es que ya, Jesús le hace esta promesa, ¿cierto?, a los discípulos. Les dice ya que Él va a morir, que va a pasar tal cosa, pero que no es el fin, que Él va a resucitar y que Él va a volver en gloria, en poder, en majestad, con ángeles y todo, ¿ya? Y que cada uno, ese día, ¿cierto?, cada uno va a recibir su pago, ¿ya? Aquellos que confiaron en Él van a estar en vida eterna con Él por la eternidad, y aquellos que hicieron lo malo van a resucitar, ¿cierto?, y van a recibir ahí su castigo por la eternidad, condenación eterna, ¿ya? Entonces, en vista de esa promesa, pero también considerando que eso Jesús se lo estaba diciendo en ese momento, le estaba entregando toda esta información, todas estas cosas que iban a venir, pero recordemos que en el escenario inmediato en el que se encontraban los discípulos, ya se estaba levantando oposición en contra de Jesús, ya había una creciente oposición. Los líderes religiosos ya se estaban tornando cada vez más hostiles en contra de él, ¿ya? Jesús está hablando acerca de estas predicciones, ¿cierto?, de su sufrimiento y su muerte, lo que coincide con lo que él ya le estaba diciendo. O sea, tengo que ir a morir, ya están viendo que se está levantando la oposición y esto va a terminar así. No piensen que esto va a mejorar. No crean que porque las multitudes me están ovacionando, me quieren hacer rey, no crean que porque posteriormente van a ver que quizás voy a entrar, ¿cierto?, en Jerusalén, camino allá y van a haber muchos que me van a ovacionar, pero no crean que eso va a seguir así. Voy a terminar muerto, voy a dar mi vida en ese lugar, ¿ya? Pero ante la promesa, ¿cierto?, de que Él va a volver, ellos tienen que haberla recibido con cierto escepticismo, ¿ya? Porque veíamos ahí, hemos visto en varias ocasiones, se ha predicado incluso en la iglesia, se ha enseñado constantemente, de que en su mente no entendían todas estas cosas, ¿ya? Para ellos el Mesías esas no eran las cosas que el Mesías tenía que hacer, ¿ya? Para ellos, ¿cierto?, el Mesías era un libertador político que tenía que venir, ¿cierto?, y liberarlos del yugo de Roma. Pero Jesús estaba haciendo todo lo contrario. O sea, ¿de qué me estás hablando con que los líderes religiosos se van a levantar? ¿De qué me estás hablando de que vas a morir a manos de ellos? Y, o sea, ellos son los que representan prácticamente a Dios aquí, ¿cierto? Los que tienen que enseñar la palabra. Pero ellos se están levantando en contra tuya. O sea, algo raro hay ahí. Me estás hablando de muerte y no de victoria. O sea, tú tienes que sacar al yugo romano. Pero en vez de eso estamos viendo que incluso estás accediendo a la petición de un centurión romano en sanar, ¿cierto?, un siervo de él, ¿ya? Entonces, como que no coincide, los discípulos estaban perplejos y de lo único que podemos decir que estaban seguros era de que la obra del Señor estaba yéndose a pique. Estaba tornando todo esto en un fracaso. Mesías muerto, ¿de qué me estás hablando? No, tiene que victoria. Entonces, Jesús obviamente comprendiendo al hombre, comprendiendo los pensamientos, las intenciones, la Escritura siempre nos dice que Dios conoce todo de nosotros. Mismo Salmo, ¿cierto? Los salmistas dice, o sea, aún no está la palabra en nuestra boca y el Señor ya sabe todo. Sabe dónde ando, sabe cuándo me levanto, conoce mis pensamientos. Desde lejos ya me tiene todo estudiado, conoce todo de mí, de usted y aquí de los discípulos, ¿ya? Entonces el Señor sabía la confusión que ellos estaban teniendo. El Señor sabía que ellos tenían una fe que estaba siendo perfeccionada y en este momento era una débil fe, ¿ya? Entonces era necesario, era imperativo, era obligación que esos discípulos fueran animados por una demostración visible, por una demostración convincente de que lo que Jesús estaba prometiendo iba a ser real, ¿ya? Entonces ellos necesitaban una demostración visible y convincente de esta gloria,
de esta majestad, una pincelada de lo que Jesús estaba prometiendo que iba a suceder, ¿ya? Al menos tenían que experimentar un vislumbre, al menos tenían que experimentar, ¿cierto?, un anticipo de esta gloria. Antes, y Jesús lo sabía, esto tenía que ser antes de que las sombras de la pasión, ¿cierto?, lo abrazaran, lo envolvieran, ¿ya? Y esto sucede, hermano, ¿ya? Como vemos acá, que se da el tema de el acontecimiento de la transfiguración, ¿ya? Y como vemos acá en el versículo 1, Mateo nos dice que 6 días después. Una semana. ¿Ya? 6 días después. Pero usted se va a encontrar con algo bien particular porque a nosotros nos gusta, bueno, estamos viendo los evangelios sinópticos, ¿cierto? En Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, los textos paralelos, ¿cierto? Aquí nos encontramos en Marcos 9 y Lucas 9. Ahí están los textos paralelos, ¿cierto?, a lo que estamos viendo acá en Mateo. ¿Ya? Marcos 9, por ejemplo, vemos ahí en el versículo 1 que ahí está esa promesa que yo les decía, de que no gustarán la muerte a algunos de ellos hasta que vean, ¿cierto?, este destello de su gloria a él, ¿cierto? Y Marcos dice, igual que Mateo, en el verso 2, 6 días después tomó a Pedro, Jacobo y a Juan. Marcos dice lo mismo. Pero cuando llegamos a Lucas, hermano, cuando llegamos a Lucas, ¿cierto?, y buscamos la sección de la transfiguración, ¿ya?, que la encontramos, ¿cierto?, en el verso 28, Lucas 9, 28, dice, aconteció como 8 días después de estas palabras. Y vemos que las palabras anteriores son las que ya le había dicho yo, ¿cierto?, que esa promesa de que algunos no iban a morir hasta que vieran este destello de la gloria de Jesús, ¿ya? Entonces, desde ese momento que Jesús le hace la promesa, dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que él toma, ¿cierto?, a estos 3 discípulos. Entonces, vemos ahí, algunos dirán, no, ya, pues pónganse de acuerdo, o sea, son 6 días, 8 días. ¿Qué pasó aquí? ¿Se contradice? ¿Se están equivocando? ¿Qué pasa? Bueno, eso es lo genial de estudiar la palabra, ¿ya? Entonces, vemos ahí que Mateo y Marcos dicen 6 días después. Pero Lucas dice, y nótese esto, dice, ¿cómo? No está afirmando que son 8 días después. Dice, ¿cómo? 8 días después. Nótese ese cómo, ¿ya? No está diciendo 8 días después, afirmándolo. No, una afirmación. Dice, ¿cómo 8 días después? Un aproximado. Y justamente aquí tenemos un comentario de Mundo Hispano que dice, al decir como 8 días, Lucas está redondeando los números, dice aquí, para llegar aproximadamente a una semana, que es lo que corresponde a lo que dicen los otros evangelios sinópticos, ¿ya? Entonces, porque usted va a llegar aquí a esta porción y va a decir, oye, ¿por qué dice 6 y acá dice 8? No, no dice que son 8, dice como 8, está redondeando. En fin, estamos hablando, como bien decía Pedro, una semana después, ¿ya? Para que nos quede claro. Entonces, una semana después de la gran confesión de Pedro y de todas estas cosas que Jesús le estaba hablando, se da este acontecimiento de la transfiguración. Y vemos acá, en este versículo 1, ¿ya? Que Jesús escoge a 3 de sus 12 discípulos. Específicamente a Pedro, a Juan y a Jacobo, su hermano, ¿ya? En representación de los 12, con el objeto de ¿qué? De que fueran testigos de este acontecimiento sublime. Dice aquí Pablo Hoff, ¿demostró Cristo acaso parcialidad? Al parecer, los 3 tenían mayor penetración espiritual que el resto de los apóstoles y estaban más preparados para comprender el significado de la transfiguración. ¿Bien? Bueno, eso es lo que nos dice aquí Pablo Hoff, ¿ya? Sí, puede que los 3 tengan mayor penetración espiritual, entendían mejor, ¿cierto?, que los demás, ¿ya? Estaban más preparados, ¿ya? Pero, ¿cierto? Bueno, no nos tenemos que quedar solamente con algunas cosas, tenemos que seguir buscando para poder desentrañar todo esto, ¿ya? Y encontré, ¿cierto?, que es probable, en primer lugar, ¿ya?, que estos tres, Pedro, Juan y Jacobo, ¿ya?, fueran escogidos debido a la proximidad que tenían con el Señor Jesucristo, ¿ya?, a la cercanía que tenían con el Señor, ¿ya? De hecho,
ellos tres eran como los más cercanos a Jesús y estuvieron con él la mayor parte del tiempo y lo entendieron de una mejor manera que nos complementa lo que dijo Pablo Job, ¿ya? Nos complementa lo que dice Pablo Job, pero dicho con otras palabras, ¿ya? De hecho, ellos estuvieron no solamente en esta ocasión, ¿ya? Aquí en la transfiguración que Jesús los hizo partícipes, sino que en otros momentos también bien especiales Jesús también los invitó a estar con él, ¿ya? En momentos, como por ejemplo, cuando resucitó a la hija de Jairo, ¿ya? Esto sale en Marcos 5, ¿ya? Verso 37. Recordemos que vamos a Marcos 5. Vamos a Marcos 5 para que vean que no estoy mintiendo. A ver, Marcos 5. Busquemos el episodio de la hija de Jairo. Bueno, ahí vemos, ¿cierto? Del verso 21 en adelante, que, bueno, ahí cuando llega Jesús, ¿cierto? Dice ahí ya que llega una gran multitud y se acerca uno de los principales de la sinagoga, Jairo, ¿ya? Y se postra a sus pies, dice ahí en el versículo 22, le rogaba mucho y le dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva, ¿ya? Y vemos ahí que las multitudes empiezan a apretar a Jesús, después aparece la mujer del flujo de sangre, ¿cierto? Jesús se detiene a estar con ella, a tratar con el tema de ella, y después prosigue en este camino a la casa de Jairo. Y mientras en el verso 35 dice que vinieron de casa del principal, unos, ¿cierto? Vinieron aquí alcanzándolo y le dicen, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, ¿cierto? Dice el 36, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y notes esto, verso 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. Solamente ellos tres. Venía con los discípulos, venía con las multitudes, pero solamente permitió que ellos tres le siguieran, le acompañaran, entraran, ¿cierto?, a la casa de Jairo y ahí en manera íntima estuvieran con los padres de la muchacha, ¿cierto?, y estos discípulos que lo acompañaban, ¿ya? Lo dice ahí. Entonces, ellos tres, estos mismos tres que están aquí invitados en la transfiguración, fueron también los que lo acompañaron cuando él resucita a la hija de Jairo. Lo dice Marcos 5:37, lo acabamos de leer. No permitió que le siguiese nadie, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan. Los mismos que tenemos aquí en el texto, ¿ya? Y no fue la única ocasión. Más adelante vamos a ver que también les pide a ellos mismos que lo acompañen en su agonía en Getsemaní. Marcos 14. Vamos a Marcos 14, hermano, para que lo vea con sus propios ojos. Del 32 al 34. Dice aquí, Jesús ora en Getsemaní. Marcos 14, del verso 32 en adelante. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, al general de los discípulos, a los 12, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Pero de esos 12, dice el verso 33, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Nuevamente vemos que los escoge a ellos tres, ¿ya? Y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad, ¿ya? Entonces vemos ahí que ellos también le acompañan en esta agonía de Jesús en Getsemaní. En Mateo 26, versículo 36-38 también dice. Así es. También está confirmado. ¿También salen los nombres? Sí, dice, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse gran manera. Claro, ahí los dice, los generaliza los dos, porque eran hermanos. Jacobo y Juan eran hermanos. A veces les llaman los hijos de Zebedeo o los del trueno, pero aquí específicamente, aquí en Marcos, los nombra ahí tal cual como aparecen acá en la transfiguración. Dice Pedro, Jacobo y Juan, ¿ya? Entonces vemos ahí que se confirma también esto, de que es probable en primer lugar que escoge a estos tres, ¿cierto?, para que fueran testigos debido a la proximidad, a la cercanía que tenían con Jesús, debido a la confianza que él les tenía a ellos, ¿ya? Tres de manera particular.
En segundo lugar, también es probable, hermano, que lo está preparando para fortalecer su fe, ¿ya? Los está preparando para fortalecer su fe. ¿Por qué? Ya hemos estado viendo que Pedro era un líder natural, ¿cierto? Y era considerado como vocero de los 12, ¿ya? A menudo lo hemos estado viendo. Toma la iniciativa, expresa opiniones, ¿cierto? Ahí en grupo. Por lo tanto, él necesitaba, ¿cierto? Ver la gloria de Cristo para poder entender que su maestro no solo iba a sufrir, no solo iba a morir, que esto no era un fracaso, tenía que entenderlo, ¿ya? Sino que eso era necesario, que así fuese, y que era el principio de, ¿ya? La cruz no era el final, sino que él iba a volver, y él iba a reinar, como ellos también lo estaban esperando, ¿ya? Pero los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, como bien nos decía nuestro hermano Matías, o sea, y lo reafirma, ¿cierto?, la Escritura, ¿ya? Los pensamientos de Dios nosotros no los podemos comprender, son tan altos, no los podemos entender, ¿ya? Entonces, Dios obra de una manera que el hombre no lo comprende, ¿ya? Si no es por la gracia de Dios, nosotros no podríamos comprender nada, ¿cierto? Mi hermano nos dejó su palabra, nos dejó al Espíritu Santo y para iluminar, darnos a entender todo aquello que es necesario que nosotros sepamos. Y lo que era necesario que ellos supieran y que nosotros también sepamos hoy, ¿ya? Es que era necesario que el Cristo padeciera, era necesario que muriera, pero también era necesario que resucitara y que va a volver en gloria. Y todavía estamos esperando esa promesa, ¿cierto? Todavía la estamos esperando, pero en vista de todo lo que hemos visto a la luz de la Escritura, es real. Si Cristo dijo que volverá, volverá, ¿ya? Y vemos también ahí en la Escritura que Pedro también iba a ser el escritor inspirado por medio del Espíritu Santo, de primera y segunda de Pedro. Entonces era necesario que él fuera fortalecido en su fe. Estamos en un proceso. Que hayan visto esto no quiere decir que ya hayan quedado listos y ya, se acabó. No, es un proceso, ¿ya? Que el Señor está haciendo aquí un paso a paso con cada uno de los discípulos. Ahora, eso con respecto a Pedro. Jacobo también tenía que ser fortalecido. ¿Por qué? Porque él iba a llegar a ser un líder importante en la iglesia primitiva, ¿ya? De hecho, Jacobo se iba a convertir en el primer apóstol mártir de la iglesia, y ahí lo vemos en Hechos capítulo 12, ¿ya? En Hechos capítulo 12, para que vean que no estoy mintiendo, vamos a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, dice aquí: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, ¿ya? Entonces, vemos ahí que él fue el primer apóstol mártir, el primero, ¿cierto?, de los apóstoles en padecer por causa del nombre de Cristo. Y esta experiencia, ¿cierto?, de la transfiguración, le iba a dar valor, ¿cierto?, para poder enfrentar esto. También le iba a dar la esperanza de esta gloria futura de Cristo, ¿ya? De que no está perdido y hay grande galardón. Cristo venció, ¿ya? Todo tiene en sus manos, aquí nada está perdido. Entonces, vemos ahí a estos dos, ¿cierto? Y nos falta el tercero, que es Juan. Juan también llegó a ser un líder importante, ¿cierto?, dentro de la iglesia primitiva, y de hecho se le conoce como el discípulo amado. En el mismo evangelio de Juan, ahí se le categoriza como el discípulo amado. Atentamente, Juan, el discípulo amado. El mismo, ¿cierto?, se nombra como el discípulo amado. Y dice aquí, ¿cierto?, que él ve a Cristo aquí, ¿cierto?, glorificado en el monte, como lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos en el estudio, ¿ya? Pero años más tarde, ya, él volvería a ver, ¿cierto?, a Cristo, ¿cierto?, en una visión, cuando estaba en prisión, en la isla de Patmos, ¿ya? Y eso está en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 del verso 9 en adelante. Dice así la palabra del Señor: una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, dice aquí, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación
en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Verso 12 de este Apocalipsis capítulo 1. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Verso 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Dice aquí: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, aquí vemos que se corrobora lo que yo le acabo de decir, que Juan no solamente ve a Cristo ahora, ¿cierto? En la transfiguración de esta forma, a este Cristo glorificado, ya resplandeciente, sino que en visión lo ve cuando ya está en prisión por causa del nombre de Cristo en la isla de Patmos, ¿ya? Lo veíamos ahí en Apocalipsis 1. Y vemos que este Juan, ¿cierto? También es escritor, ¿cierto? Se le atribuye la autoría, ¿cierto? Del 4.º evangelio que lleva el nombre Juan. Y también epístolas, 1ª, 2ª y 3ª de Juan. Entonces también era necesario que él fuera fortalecido en su fe, ¿ya? A estos 3 hombres, ¿cierto? Que iban a llegar a ser muy importantes dentro de la iglesia primitiva, ¿ya? Ver la gloria de Cristo en este momento le iba a ayudar mucho a no desanimarse, ¿ya? A no desanimarse completamente cuando llegara la crucifixión. De hecho, vemos a un Juan que está a los pies de Cristo cuando está en la cruz. Mientras todos los demás huyeron y se esparcieron, el único que estuvo de los discípulos a los pies de Cristo, ¿cierto? Fue Juan, ¿ya? Entonces, era necesario que vivieran este momento y Jesús lo sabía, por eso lo aparta, ¿ya? Era necesario para que no se desanimaran cuando viniera lo que él había dicho, ¿ya? Y obviamente eso también, como Cristo ya se lo había dicho y como Cristo ahora les muestra un destello de su gloria, esto también les brinda esperanza. Esto también les brinda fuerza posteriormente a la crucifixión del Señor. Incluso lo vemos ahí, cuando estábamos leyendo Apocalipsis. Ya había pasado mucho tiempo de Cristo, de que Cristo ascendió, de que Cristo murió, resucitó y ascendió. Y vemos a un Juan que está viendo, ¿cierto? Lo que va a suceder, que va a volver este Hijo del Hombre, como tal cual como él lo había prometido, antes de que muriera en la cruz. Y lo ve, tal cual, cosas muy semejantes a las que va a haber aquí en este momento, ¿ya? Entonces, este destello de gloria les iba a dar la certeza, la convicción, la esperanza de que si Cristo dijo que volvería, lo iba a hacer, ¿ya? Entonces, vemos aquí que sí, es probable, también en este segundo lugar,
que Jesús los aparta, los hace partícipes de esto para fortalecerlos, ¿ya? Por lo que la tarea que ellos iban a llevar a cabo, ¿ya? De todo lo que hemos estado viendo. Entonces, y de ahí se desprende el tercer punto, hermano, ¿ya? Ellos necesitaban ser fortalecidos en la fe, no porque sí, siempre hay un propósito para las cosas de Dios, ¿ya? Entonces aquí vemos en tercer lugar que la ley pedía testigos. La ley pedía testigos. Y ellos tres, iban a ser testigos claves, ¿cierto?, de la gloria del Señor, y confirmarían, ¿cierto?, este suceso a los demás apóstoles y también a la iglesia, al resto de la iglesia. Y también incluso, vamos a ver más adelante, que incluso Pedro y Juan también dejaron escrito este acontecimiento, ¿ya?, en la epístola, ¿ya? Hicieron alusión a este momento, ¿ya? Entonces, claro, necesitaban ser fortalecidos en la fe, porque en tercer lugar, la ley pedía testigos y ellos iban a ser estos testigos de la gloria del Señor. Ellos iban a dar testimonio, ¿cierto?, de este suceso a los demás apóstoles y a la iglesia, ¿ya? Sí, incluso en segunda de Pedro, Pedro habla de Sí, lo dejan plasmado, este acontecimiento, ¿ya? Entonces, ahora, en la ley, hermano, decía, Deuteronomio 19:15, en la boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra. Y esto todo el pueblo ahí lo sabía. En la boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra. Entonces, justamente, ¿cierto?, en la demostración del Señor, de esta gloria, ¿cierto?, de este destello de su gloria, esta promesa que les da, ellos, ¿cierto?, serían los que verían esto, serían testigos oculares de este acontecimiento, y a través de los cuales sería confirmado lo que sucedió ahí, ¿ya? Y debido a esta cercanía, tomando el primer punto, debido a la cercanía que ellos tenían con el Señor, a la confianza que el Señor depositaba en ellos, la palabra de ellos iba a ser más respetada, era más respetada, ¿ya? Era más respetada, iban a llegar a ser líderes, ¿cierto?, muy importantes en la iglesia, ¿ya? Por lo cual ellos podían expresar de manera más confiable, de manera más convincente lo que ahí había sucedido, pues su cercanía con Cristo. Cristo los hacía partícipes de estos momentos tan especiales. Entonces ellos con base, con autoridad, podían dar testimonio de algo de lo cual ellos habían visto y oído, ¿ya? No era algo al aire, ellos estuvieron ahí, ellos lo vieron, ellos lo vivieron, ¿ya? Y todos lo sabían, que Cristo siempre a ellos los considera de manera especial, ¿ya? Entonces, era convincente, hermano, que quienes compartían más íntimamente el sufrimiento del Señor, las tristezas del Señor, también compartían de manera más íntima, ¿cierto?, el testimonio de su gloria, ¿ya? Entonces, sí, Jesús confiaba en ellos para presenciar estos momentos cruciales. Por lo tanto, a la luz de todo lo que hemos visto, no es extraño que Jesús los escogiera a ellos, no es extraño que Jesús los apartara a ellos, ¿cierto?, en esta ocasión como lo vemos acá, ¿ya? Había una razón. Y vemos acá en la escritura que Él los lleva a un monte alto solamente, dice. Eso es lo que nos dice la escritura, que los apartó, ¿cierto?, en el versículo 1 de Mateo 17, que es donde estamos, ¿cierto? Dice, y los llevó aparte a un monte alto. Versículo 1, la parte final, ¿ya? Ha habido muchas sugerencias, que siempre aparecen sugerencias, siempre aparecen comentarios, siempre aparecen interpretaciones con respecto a cosas, ¿cierto? Que no se nos deja, ¿cierto?, ahí bien claro en la escritura, ¿ya? Entonces hay varias sugerencias con respecto a la ubicación de ese monte en el cual se llevó a cabo la transfiguración. Dice aquí un comentario de Mundo Hispano. Según la tradición, nótese esto, dice, según la tradición, este evento de la transfiguración tuvo lugar en el monte Tabor de Galilea. Pero eso según la tradición. Ellos dicen que, según la tradición, se llevó a cabo en el monte Tabor, ahí en Galilea. Pero, dice aquí el comentario, pero muchos eruditos consideran que se trata más bien del monte Hermón, cerca de Cesarea de Filipo,
Recordemos que estábamos en Cesarea de Filipo. Ahí fue donde se hizo la confesión de Pedro, donde Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Y quién dice ustedes? ¿Ya? Fue ahí, ¿ya? Ahí. Entonces, este monte Hermón estaba cerca de ese lugar. Entonces, muchos eruditos consideran que ese monte fue el lugar donde se llevó a cabo este acontecimiento. Dice aquí el comentarista, este monte, el monte Hermón, el que se encuentra, ¿cierto?, cerca de Cesarea de Filipo, se eleva unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Era alto, muy alto. Y dice, aquí estaría en un lugar muy remoto y privado, ideal para enseñar a sus discípulos. ¿Ya? Entonces vemos que según la tradición, unos dicen, ya, sí, no, esto sucedió en el monte Tabor. Pero según otros, más estudiosos, los eruditos, ¿cierto? Considerando las cosas de cómo era el monte, que era alto, ¿cierto? Que era un lugar más privado, más remoto, ideal, ¿cierto? Genera el ambiente ideal para enseñar a los discípulos. Dicen, no, ¿saben qué? Estamos cerca de Cesarea de Filipo, nosotros creemos Monte Hermón, ¿ya? Pero hermano, es claro. En la escritura no se nos dice cuál es el monte, tiene que haber una razón, bueno, igual. Yo decía, será por la idolatría, como la mujer samaritana. No, es que nos dicen que en este monte, no, es que nosotros, que en este monte. No, entonces no. No se nos dice cuál es el monte, ya. Eso es claro. Muchos dan sugerencias de cuál puede ser, ¿ya? Pero no hay una certeza, no se nos dice aquí en la Biblia. No es que los apartó y fueron al monte Hermón. Es que los apartó y fueron al monte Tabor. No se nos dice, ¿ya? No se identifica. Dice aquí MacArthur, lo mismo. El monte alto no se identifica. Pero, al parecer, estaba en algún lugar cercano al sur de Cesarea de Filipo, de donde venimos en las recientes narraciones, en la ruta a Capernaum, en fin, finalmente hacia Jerusalén. Porque recordemos que Jesús dijo, me es necesario ir a Jerusalén. Entonces dice que en algún momento de ese trayecto, cerca de ahí, estaba el monte alto donde Jesús los aparta, ¿ya? Ahora, en pocas palabras, el Señor nos quería llevar la atención a cuál era el monte, aunque somos dados para desviarnos, ¿cierto? El hombre siempre quiere buscar la quinta pata al gato. No se nos da el nombre del monte, ¿ya? Pero es lo más probable que, como decías tú, es lo más probable que lo hubiésemos usado como idolatría. Lo más probable que se hubiesen hecho altares, claro, porque el hombre es dado a eso, sí, dado a eso. Y sigue buscando actualmente la crucifixión, la tumba de Jesús, y todo el eso. Manto, todos quieren, claro, el arca del pacto, el arca de Noé, no es un tema porque quieran saberlo, sino que también es un tema de idolatría, de poder adorar algo físico, ¿verdad? Porque como lo espiritual no lo entienden, algo físico, llegar a ese tipo de fe, ¿entiendes? Claro, como que somos fáciles de desviar. Claro, como la fe católica, que la fe católica es en base a santitos, estatuas, en base a eso. O sea, yo siempre he visto eso en la religión católica y se ve mucho eso. Y la gente como que sigue más eso. Y como que, se apareció la Virgen y toca. Claro. Hay alguien sanando acá, aparecen todos para allá. Tiene que ser algo que yo vea, algo que sea palpable, se podría decir. Pero lo espiritual cuesta entenderlo, cuesta creer en algo espiritual, creer en un Dios que es no se basa o no tiene ese límite de una figura física, no es físico, no es algo material que nosotros podamos tenerlo en la casa, no, es mucho más que eso. Por eso es bueno los estudios bíblicos, que uno sale dentro de toda esa religiosidad, en los mandatos paganidad, ¿verdad? De seguir ídolos, ¿verdad? Somos dados, y Dios dice, o sea, está escrito que Dios dice que, ¿verdad? No nos hagamos ídolos, ¿verdad? No te hagas imagen. Claro, que no hagamos ese tipo de creencias, se puede decir, o de fe en Dios, en una imagen.
porque lo estamos limitando y Él es mucho más que eso. Claro, no hay imagen que lo contenga, que lo complete, no hay nada que lo complete. Yo soy el que soy, así cuando le dijeron, dime quién eres tú, cómo yo voy y después le digo al pueblo, ¿quién eres tú? Yo soy el que soy, ¿ya? Entonces, no hay más, no hay nadie como yo, nadie me iguala, yo soy el que soy solamente, ¿ya? Ahora, este es un comentario nuestro, hay que dejarlo claro, ¿ya? En base a de que, porque la escritura no nos dice cuál es el nombre del monte, pero como siempre queremos estar buscando cuáles, ¿cierto? Claro, a lo mejor podemos desviarnos, pero este es un punto de vista nuestro. Es que también es un tema que también es válido, porque a medida que se va descubriendo estos lugares, se va confirmando lo que la escritura nos va diciendo. O sea, sí existieron estos lugares, sí existieron ciertas figuras, ciertas cosas. Entonces, por un lado, se va confirmando, pero realmente no necesitamos mayor confirmación que la que nos entrega Dios dentro de su palabra. Aunque claro está que cuando se encuentran ciertas cosas que respalden la escritura, hay muchos que son, ¿verdad? Ahí se llega, claro, a aquellos que son más escépticos, se les quedan un poco tapadas, por así decirlo. Claro. O sea, ellos mismos dentro de la búsqueda que hacen de echar abajo la palabra o la escritura. De hecho, había testimonio acerca de eso. La existencia de un pueblo de Dios, muchas veces han quedado tapados dentro de ese mismo escombro que descubrieron. Claro, y ya no hay vuelta atrás y se encuentran con esto enfrente, o tienen, o cierran sus ojos, ¿cierto?, a la evidencia, o realmente se rinden a Cristo. Ya ha sucedido, ¿cierto? Hay testimonios acerca de eso. Amén. De muchos que han buscado, como dice Pedro, la forma de echarla por tierra, pero al final terminan rendidos a los pies de Cristo, ¿ya? Pero también es cierto, como le decía, que el corazón del hombre es inclinado al mal, claro. ¿ya? Entonces, bueno, esas son cosas, un comentario extra. Ahora, no se nos dice el nombre del monte, vuelvo a reiterar, pero lo que sí se nos dice es el motivo por el cual Jesús los lleva, ¿cierto?, al monte. Y es para orar. Lo dice Lucas 9. ¿Ya? Verso 28. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Ya? Entonces subieron ahí a orar. ¿Y qué pasó? Entre tanto que oraba, dice el verso 29, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Entonces, mientras él estaba orando, algo sucedió. Se transfiguró delante de sus acompañantes. Dice MacArthur, se transfiguró, viene de metamorfo, que tiene el significado básico de cambiar a otra forma. Y es el término del que obtenemos la palabra metamorfosis. Dice Carson, el verbo metamorfo, transfigurar, transformar, cambiar de forma, sugiere un cambio de la naturaleza más íntima que puede ser visible externamente, ¿ya? Ahora, como acabamos de leer aquí en Lucas 9, ¿cierto? Dice aquí en el verso 29, la apariencia de su rostro se hizo otra. O sea, lo único que la escritura nos va diciendo, ¿ya? No se nos da más detalle, sino solamente lo que es necesario para nosotros. Y lo que nos deja aquí en evidencia es que durante esa breve demostración de la gloria divina, el rostro de Jesús, como dice ahí, dice Lucas, se hizo otra. ¿Ya? Dice, la apariencia de su rostro se hizo otra. La apariencia de su rostro se hizo otra. También vemos acá, ¿cierto?, en el relato de Mateo, que nos dice, ya, se transfiguró delante de ellos en el versículo 2, y resplandeció su rostro como el sol. En el versículo 2, resplandeció su rostro como el sol, ¿ya? Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Ya? Entonces, consideremos, o sea, nos dice Lucas que la apariencia de su rostro se hizo otra. Mateo nos dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
Y Marcos 9 nos dice que esos vestidos se hicieron muy blancos, muy, muy blancos. No solamente termina como blancos, como la luz, como nos dice acá Mateo, sino que dice que se hicieron muy blancos, como la nieve, dice Marcos. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Nadie, no hay un blanco en la tierra igualable al blanco que Jesús tenía en ese momento en su vestido. Nada se le podía igualar a ese tipo de blancura, a ese tipo de resplandor, a esa luz que irradiaba. Nada, ¿ya? Dice aquí Pablo Hoff, Cristo no reflejó gloria exterior, sino que la gloria partía de su mismo ser. Y eso es algo bien particular, es algo bien importante que tenemos que tener. Porque cualquiera puede decir, reflejó una gloria, una luz que no era la suya. Como por ejemplo la luna. La luna refleja una luz que no es propia, ¿cierto? Que le llega la del sol, ¿cierto? Llega ahí y la refleja. No es suya, ¿ya? Pero Cristo no reflejó una gloria exterior, sino que la gloria, como nos dice aquí Pablo Hoff, partía de su mismo ser. Mire, si no le quedó claro esto, mire el comentario de Mundo Hispano. Dice, la misma esencia gloriosa del Cristo eterno traspasó o traslució el velo de su cuerpo y se dejó ver por los discípulos. Era algo interno, que se manifestó externamente, como veíamos ahí con la palabra metamorfo, ¿cierto? Se manifestó, traspasó, traslució esa gloria, el velo de su cuerpo, y se manifestó externamente. Claro, Jesús había estado viviendo más de 30 años, ¿cierto?, en forma humana común. Pero ahora ellos están presenciando que desde su mismo interior, del interior de sí mismo de Jesús, en una forma, hermano, que desafía todo entendimiento, en una forma que desafía toda explicación, ¿ya? La gloria divina de Jesús se manifiesta delante de él. Esto no lo podemos comprender del todo. Por eso les digo, o sea, una forma que desafía nuestro entendimiento es una forma que desafía toda explicación. No hay una descripción que sea tan completa que pueda realmente dejar claro todo lo que sucedió ahí. ¿Ya? Ahora, esto ya estaba oscuro aquí. Entonces, esto tiene que haber sido realmente un espectáculo sublime, ¿cierto? Ver la gloria de Jesús, ¿cierto? La gloria de Dios aquí manifestada en la noche. ¿Cómo tiene que haber brillado? Como decía ahí, su rostro se brillaba, su ropa blanca. Esto tiene que haber sido bastante, no sé, como realmente no cabe completamente en un entendimiento. O sea, lo que uno puede pensar realmente no completa todo, ¿cierto? No completa todo, no hay explicación para tener todo esto, para poder comprender todo esto. ¿Ya? Nos quedamos con lo que dice ahí, que resplandeció como el sol su rostro, o sea, el sol, uno ni siquiera puede mirar el sol. Cuando uno ve el sol, como que se trata de, ¿cierto? No puede mirar directamente el sol cuando está en todo su esplendor. Pero aquí está diciendo que el rostro de Jesús resplandeció como el sol, y que sus vestidos, ¿cierto?, es blanco como la luz, y un blanco sin igual. No hay ningún blanco, nadie puede dejar una ropa tan blanca como la que Jesús estaba teniendo en ese momento, ¿cierto? Entonces, me gustó ese comentario de Mundo Hispano cuando dice ahí, la misma esencia gloriosa del Cristo eterno traspasó o traslució ese velo de su cuerpo y se dejó ver por los discípulos. Estaba ahí, pero en este momento se dejó ver, lo manifestó, ¿ya? Ahora, hermano, nuevamente, hay varios comentaristas que, ¿cierto?, relacionan la transfiguración de Jesús con la experiencia de Moisés en el Sinaí. Hay varios que los comparan, ¿ya? De partida, ¿cierto?, porque fue en un monte. Aquí no se sabe el nombre del monte, vuelvo a reiterar, algunos dicen el Tabor, otros dicen el Hermón, pero la Biblia no nos dice un monte alto. Pero ambos sucedieron en un monte, el otro fue el de Moisés en el Sinaí, ¿ya? Entonces dicen ahí, ya, las dos en un monte, ¿cierto? En los dos acontecimientos, una nube, ¿cierto?, cubrió el lugar,
y se oye una voz, ¿ya? Aquí también lo vemos, como lo leíamos al principio, ¿ya? Y también, hermano, hay algo bien particular, porque, por ejemplo, en Éxodo 24, en el versículo 1, también se nos deja en evidencia que Moisés fue acompañado, ¿cierto?, a ese encuentro con Dios, pero solamente Moisés fue el que se pudo acercar más allá, pero fue acompañado por 3 de sus más allegados, y se nos dan los nombres también, Aarón, Nadab y Abiú, ¿ya? Entonces dicen, es similar. También aquí Jesús escogió a su grupo más íntimo, ¿ya? También, ¿cierto? Moisés vio la gloria de Jehová y cuando bajó, ¿cierto? Vemos que Moisés brilla su rostro y el pueblo se dio cuenta cuando brillaba su rostro, después de haber estado, ¿cierto? Ahí con el Señor en ese lugar. Bueno, y también vemos aquí en la escritura que el rostro de Jesús también brilló, pero aquí hay una gran diferencia. Y usted dice, ¿cuál? Pero si los dos brillaron, los dos resplandecieron al estar ahí, ¿cierto? Cristo no reflejó una gloria prestada. Como la luna, no, la luna no tiene luz propia, sino que refleja la de él, ¿ya? Podemos decir que Moisés fue así, reflejó, ¿cierto?, al estar con Dios, reflejó la gloria de Dios, ¿cierto? Pero Jesús no reflejó una gloria prestada, sino que dejó que su propia gloria, como estuvimos viendo ahí el término metamorfo y los comentarios, ¿cierto?, que veíamos del mundo hispano y de varios comentaristas ahí, fue su propia gloria la que traspasó, esa gloria que él tenía, traspasó el velo de su carne. Era una gloria propia, ¿ya? No reflejó una prestada, como Moisés, ¿ya? Entonces sí, los rostros de ambos brillaron, pero hay un abismo de diferencia. Moisés reflejó una gloria prestada y Cristo manifestó su propia gloria, ¿ya? Ahí vemos que es mayor que Moisés, como lo dice Hebreos 3:3, ¿ya? Esto fue una consecuencia de un acercamiento, una comunión con Dios, a este Dios, ¿verdad?, de luz. Moisés recibió este resplandor. No fue que de él nació, sino Claro, que fue no era de él, no era producto propio. de una comunión, producto de un estado, de haber estado en la presencia de Dios mismo. Entonces, eso produce este brillo en Moisés. Él refleja la luz de Dios, nada más. Ahora, otra cosa que también lo comparan, por ejemplo, que esto de la voz del cielo, ¿ya? Porque en el Sinaí también se oye una voz del cielo, pero esa voz, ¿cierto?, revelaba la ley de Dios, ¿cierto? Revelaba la ley de Dios. Y aquí también se oye una voz del cielo, pero esa voz, la del Padre, reconocía a Jesús como su hijo. Este es mi hijo amado en el cual yo tengo mi complacencia, en él yo me complazco, ¿ya? Y de hecho en Colosenses, ¿cierto?, 1:15 dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, ¿ya? Entonces, si bien en el Sinaí se oye la voz del cielo, ¿cierto?, revelando la ley de Dios, aquí, ¿cierto?, vemos que sí se oye una voz del cielo, pero no revelando la ley de Dios, sino que dando certificación, credibilidad, el sello de que Jesús es el cumplimiento de esa ley, ¿cierto? Es el cumplimiento, ¿ya? Ahora, ahí podemos ver, ¿cierto?, que se relacionan, ¿ya? A la luz de lo que estábamos hablando, se relacionan. Hay varias cosas que se relacionan, pero hay un abismo de diferencia entre una y la otra. Jesús es el mismísimo Hijo de Dios, es Dios mismo, ¿ya? Es Dios mismo, el cumplimiento de todo lo que había sido profetizado, ¿ya? Ahora en el versículo 3, porque yo les decía que íbamos a ver hasta el versículo 3, vemos que aparece en el escenario algo bien particular, ¿ya? Vemos que aquí se completa, ¿cierto?, todo lo que está sucediendo con la aparición de dos figuras sobresalientes del Antiguo Testamento, ¿ya? En el versículo 3, ¿qué nos dice? Y aquí les aparecieron Moisés y Elías,
hablando con él. Aparece Moisés y Elías. Ahora, cualquiera podría decir, pero no habían tanto en el Antiguo Testamento otros fieles, por ejemplo, Abraham. ¿Por qué no apareció Abraham? O Jacob. ¿Por qué no aparece Jacob? O David. ¿Por qué no apareció David o Salomón? ¿Por qué no otros? ¿Por qué no aparecieron otros y apareció Moisés y Elías? Bueno, hay también un propósito, ¿ya? Moisés, como hablábamos hace un momento, es el líder que recibe la ley de Dios. Por lo cual, Moisés es considerado como el gran dador de la ley. De hecho, el mismo pueblo de Israel, se le llamaba la ley, ¿cierto? Era conocida como la ley de Moisés. ¿Ya? Bueno, y cuando hablamos de la ley de Moisés, o el Pentateuco, estamos hablando de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿ya? Que son Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, Levítico, ¿ya? Entonces ahí, Moisés era aquí, ¿cierto? Representación de la ley, ¿ya? Él fue el líder de Dios que recibe esta ley, ¿cierto? Que Dios le entrega, ¿ya? Es considerado como el gran dador de la ley es conocida, ¿cierto? Como la ley de Moisés, ¿ya? Entonces, vemos ahí, en primer punto, que él representa la ley. Que esté aquí Moisés representa la ley, ¿ya? Y Elías, ¿ya? También es una figura clave, ¿cierto? En la historia de Israel. Él es considerado el profeta más importante del Antiguo Testamento. Y bueno, lo hemos visto a un Elías, ¿cierto? Que tiene un celo de Dios, lo hemos visto en la Escritura, y lo vemos constantemente luchando en contra de la idolatría. O sea, ese momento, ¿cierto? Cuando estaba ahí con los profetas de Baal, ¿ya? Y prácticamente le dicen, no, clamen a su Dios, clamen, quizás se quedó dormido, ¿no? O quizás, despiértenlo, sí, quizás se quedó dormido, despiértenlo, sigan. Y lo otro ahí haciendo el show así para que les conteste su ídolo hecho por mano de hombre, y Elías hasta durmió, y todavía no pasaba nada, ¿ya? Entonces vemos ahí que constantemente él se levantaba en contra de la idolatría, tenía un fervor por Dios, un celo de Dios, ¿ya? Y no le importaba quién estuviera de enfrente, fuera rey quien fuera. A él servía al único Dios vivo. Amén. Amén. Entonces vemos ahí que Elías representa a los profetas, Moisés representa la ley, y vemos aquí que Elías representa a los profetas. Entonces, cada uno de ellos representa ¿cierto? Representa su ministerio. Como nadie, como ningún otro, hermano, como ningún otro. Moisés y Elías representaban el Antiguo Testamento. Como ningún otro, Moisés y Elías representaban la ley y los profetas. Entonces, no podía haber sido otro, tenían que ser ellos. ¿Ya? Tenían que ser ellos. Y ellos eran considerados estos personajes importantes ahí para el pueblo, ¿cierto? Para todo el pueblo. Inclusive ahí los discípulos fueron criados con todo esto. Entonces, ver a Moisés y Elías, realmente a ellos ahí, les comprobaba esto, ¿ya? En Cristo se cumple la ley y los profetas, ¿ya? Con su sola presencia, la sola presencia con Jesús, de Elías y Moisés, ellos estaban afirmando, con su sola presencia, ellos estaban afirmando: este es aquel del cual nosotros testificamos. Este es el cual, en cuyo poder nosotros estuvimos ministrando. Este es el cual, en quien todo lo que dijimos y todo lo que hicimos tiene significado. Todo lo que hablamos, todo lo que logramos, todo lo que esperamos, se cumple en él. Tan solo con su presencia estaban confirmando todo esto. ¿Ya? Y ahora, aquí en Mateo, hermano, solo se nos dice que estaban hablando con él. Que estaban hablando con Jesús. Eso es lo maravilloso de los evangelios sinópticos. Lo que no nos dice uno, el otro se expresa más. Y Lucas 9, verso 31 nos dice que estaban hablando acerca de la partida de Jesús. O sea, del éxodo de Jesús. O sea, estaban hablando de la cruz, de la resurrección y la ascensión de Jesús. ¿Ya? Porque así como en el éxodo, ¿cierto? De Egipto,
Moisés sacó al pueblo de la esclavitud, así de igual forma, el éxodo de Jesús sacaría a los creyentes, ¿cierto?, de la esclavitud del pecado. ¿Ya? Entonces, tan solo con su presencia ellos estaban confirmando que Cristo es el que cumple todo. Él era el esperado. Él era todo lo que ellos, como veíamos ahí antes, ¿cierto?, en cuyo poder ellos ministraron, aquel que en quien, ¿cierto?, todo lo que dijeron e hicieron tenía significado, todo lo que hablaban, todo lo que lograron, todo lo que esperaron, estaba en él. ¿Ya? Y Jesús iba a llevar a cabo esta gran obra. ¿Ya? Ahora, con respecto a esto, cuando dice que estaban hablando con él, también hay algunos que sugieren que la aparición de Moisés y Elías también sirvió para fortalecer a Jesús. Con respecto también a esto mismo, a su partida, al éxodo de Jesús, ¿ya? A la crucifixión, a enfrentar la muerte de cruz, ¿ya? Dice aquí Pablo Hoff, el pensamiento de su muerte agobiaba el corazón del Salvador. Por lo tanto, es probable que los dos visitantes fueron enviados por el Padre con el objeto de animar y fortalecerlo referente a la cruz. Entonces podemos ver ahí también ese punto, que también es importante. Ahora yo encontré algo bien interesante, ¿ya? Que otro aspecto interesante de esta narración, ¿ya? Porque sabemos que Moisés murió, ¿cierto? Moisés murió, solamente vio la tierra prometida, pero no llegó allá, ¿ya? Sucedieron ciertas cosas, no llegó allá, murió antes, ¿ya? Pero en Segunda de Reyes, capítulo 12, nos dice que Elías no murió, sino que Elías fue llevado al cielo en un torbellino, ¿ya? Entonces Elías no murió. Moisés murió, pero Elías no. Pero los vemos los dos acá, ¿ya? Entonces, por eso también se llega a decir, ¿cierto? Y se confirma de que Moisés, ¿cierto?, estaba representando a los santos que van a morir, que han muerto y que van a seguir muriendo, ¿cierto?, hasta que Cristo regrese. Y Elías representa a aquellos que no van a ver la muerte. Incluso Pablo cuando lo habla, dice que quizás en un abrir y cerrar de ojos, aquellos que estén vivos, ¿cierto?, van a ser transformados, no van a ver la muerte, ¿ya? Entonces ahí vemos que también se puede sacar este aspecto de acá, que Moisés representa, ¿cierto?, a aquellos que van a morir por causa del nombre de Cristo, ¿cierto?, por serles fiel a Dios, ¿cierto? Y está esa esperanza de su regreso, todos aquellos que dan su vida por él, ¿cierto? Tienen ahí sus ojos puestos en Jesús. Y Elías representa a aquellos que no van a gustar la muerte, ¿ya? Aquellos que van a ser, como algunos dicen, arrebatados, ¿ya? Aquí hay otra cosa que dice Spurgeon. Dice, de esto vemos, santos que han fallecido hace mucho tiempo aún viven. Viven en su personalidad, son conocidos por sus nombres y disfrutan de un acceso cercano a Cristo. Es maravilloso ver esto, igual que uno lo nota aquí en la escritura, hermano, porque, como les decía, o sea, Moisés murió, pero ahora lo vemos aquí en la transfiguración. Y como dice aquí Spurgeon, o sea, está vivo, solo dejó su cuerpo, pero vive. Aquellos que confían en Dios no mueren, o sea, como Cristo lo dijo, a aquellos que confían en Él no morirán, sino que tendrán vida eterna, ¿ya? Y vemos aquí que aparece Moisés, ¿cierto? Ahí había muerto, pero está acá. Ya Elías, ¿cierto? Fue arrebatado. Ya, y también lo vemos acá, lo vemos con Cristo y los vemos hablando acerca de este plan, de lo que venía, ¿ya? De la crucifixión, de lo que iba a pasar, de todas estas cosas, ¿ya? Entonces, vemos acá, ¿cierto?, que como dice aquí Spurgeon, viven aún en su personalidad, aunque dejaron este plano terrenal, ¿ya? Aquellos que confían en el Señor viven en su personalidad, lo podemos tomar, ¿cierto?, de acá, son conocidos por su nombre. Bueno, y de hecho la misma escritura de Jesús dice pues, que por sus nombres también nos llora, y dice que más nos alegremos de que nuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos, más que otra cosa, ¿ya? Entonces somos conocidos, incluso cuando dice, mis ovejas conocen
mi voz y yo las conozco. ¿Cierto? Entonces, el Señor nos conoce a cada uno de manera independiente, ¿ya? Y este disfrute, este gozo, ¿cierto? De disfrutar de este acceso al Señor. Ya, ese es un punto, me pareció interesante, por eso lo coloqué ahí, ¿ya? Es decir, un punto, ¿ya? Lo que usted se va a encontrar cuando entre a estudiar aquí en más profundidad estos versículos, ¿ya? Entonces, ahora, los discípulos, Lucas nos dice que cuando Jesús lo lleva a orar al monte, se quedaron dormidos. Igual como cuando en el Getsemaní, ahí también Jesús lo invitó a orar, que lo ayudaran, ¿cierto? A orar, y también se quedaron dormidos, ¿ya? Y aquí también se quedaron dormidos. Pero cuando despertaron, ellos quedaron con lo que estaba pasando ahí, quedaron deslumbrados y quedaron confundidos con todo esto, ¿ya? Y ahí vemos que se nos dice en Lucas 9:32 que ya una vez que el testimonio, ¿cierto?, de Moisés y Elías termina, ellos no se quedan ahí para restarle mérito al Señor cuando los discípulos despiertan, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos no eran los protagonistas, ni Moisés ni Elías eran los protagonistas. El único protagonista ahí es Cristo, ¿ya? El Mesías, el Hijo del Dios viviente. De hecho, el Padre dice, cuando estábamos leyendo, a Él oíd, ¿cierto? Entonces, ellos sabían que su misión era temporal y que su testimonio de Cristo se había completado. Ahora estaban con Él ahí, ¿cierto? Quizás alentándolo como decían algunos comentaristas, ¿para qué? Porque Cristo es 100% Dios, pero 100% hombre. También se dormía, también se cansaba, ¿cierto? Y lo vemos en la agonía en Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Ya? Entonces tenía esa lucha también. Entonces, sí, ¿ya? Entonces ellos sabían que su testimonio era temporal y que ya se había completado, ¿cierto?, su testimonio, ¿ya? En el sentido, en todo lo que hemos hablado, ¿ya? Entonces, en su ministerio ellos simplemente habían predicado la palabra de la ley y los profetas. Pero Jesucristo, la palabra viva, ¿cierto?, era tanto el dador como el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de los profetas. Entonces, ¿y cuál era el propósito de todo esto? ¿Cuál era el propósito de Jesús en este cumplimiento de la ley y los profetas? Obviamente guiar a toda la humanidad hacia Él. Y así lo dice la Escritura. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y eso es lo que hemos hablado siempre. Y de hecho, la ley todo nos apunta. La ley no es el problema, revela, ¿cierto?, el corazón de Dios. Ahí no es el problema. El problema está en nuestro corazón, que cuando nos ponemos delante de esta ley somos culpables y siempre culpables, ¿ya? Entonces la ley ha sido nuestro ayo, pero en medio de todo esto se abre un camino, Cristo, nuestro Salvador, y la ley nos lleva a Cristo. Yo por mi fuerza aquí no puedo, la paga del pecado es muerte, estoy condenado eternamente, pero se me ofrece salvación por medio de Cristo. Entonces, ¿qué tomas? ¿Condenación eterna para pagar por tus pecados eternamente porque no hay vida que complete todo lo que has hecho? ¿O realmente te rindes a Cristo y porque Él pagó una vez y para siempre por ti, ahí en el madero, en tu lugar, ¿ya? Ahí está la elección, ¿cierto? Pero obviamente es Dios obrando en el corazón del hombre, alumbrándonos por medio del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia, ¿cierto? Y de juicio, es el Espíritu Santo. Y nos da este entendimiento y como que nos atrae a Cristo con lazos de amor, nos lleva a Cristo, ¿cierto? Y por medio de Él nosotros somos justificados por medio de la fe, como dice Gálatas 3:24, ¿cierto? La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es el propósito de la ley, llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por medio de Él, seamos perdonados, seamos, ¿cierto?, parte ya del pueblo de Dios. Entonces, hermano,
en todo esto que hemos visto, es Cristo el centro. Es Cristo el Hijo de Dios. A Él oíd. Él es mi Hijo amado. En Él tengo mi complacencia. A Él oíd. Si Él está diciendo que tiene que ir a Jerusalén a padecer, si Él está diciendo que ahí va a morir, pero si también está diciendo que va a resucitar y que va a volver, todo lo que Él ha dicho es cierto. Doy respaldo de esto. Él es mi Hijo amado. Él está cumpliendo el plan divino. Si no les basta con esto, bueno, aquí está Moisés, está Elías, ¿cierto? Representa la ley, representa a los profetas. Todo el pueblo ahí lo sabía. Eran personajes claves en la historia de Israel, ¿ya? Tan solo con su presencia daban testimonio de lo mismo. En Cristo se cumple la ley y los profetas. No es cualquiera, es el Hijo de Dios. Todos los hombres pasarán. Los hombres vienen y van, los líderes vienen y van. Elías sirvió en un momento, sí, pero ya no. Moisés sirvió en un momento, pero ya no, porque no eran los protagonistas. Ellos, como veíamos ahí, ellos, cierto, habían predicado acerca de la palabra, de la ley y de los profetas. Pero Cristo es la palabra viva. Cristo es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Él es Hijo de Dios, Él es Dios, ¿ya? Los hombres vienen y van. Aquí nadie es protagonista, ninguno de nosotros. Aquí no hay tal que venga hay con su nombre, no, aquí el centro es Cristo. Todos pasarán, pero Cristo queda con nosotros y su presencia, ¿cierto? Nos basta. Y eso es lo que estamos viendo acá. Amén. Y esta es la porción que hemos visto en este día. Si el Señor lo ayuda, vamos a continuar con los versículos 4 en adelante, porque vamos a ver algo bien particular que sucede cuando los discípulos aquí, porque quedamos en que ellos despertaron y que quedaron deslumbrados y confundidos con todo esto. ¿Qué va a pasar ahora que despertaron? Bueno, ahí vemos que Pedro también sale ahí nuevamente con sus cosas, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ver paso a paso. Bueno, estos son 3 nada más de los... versículos, 3 versículos. 3 versículos y son solamente 3 discípulos que están en este texto. ¿Dónde están los otros? ¿Verdad? Bueno, hay unos versículos más adelante los va a encontrar después. ¿Ya? Así como una copucha, estaban tratando de sanar a un joven que tenía un espíritu inmundo y no pudieron. Ahí se las dejo para que sigan leyendo después los versículos que siguen. Ahí están los otros. Y ahí Jesús también como que se enfada un poquito y dice generación, ¿verdad? Claro. Perversa, ¿verdad? Que no podían sacar a estos otros discípulos, están en otra. Así que andan por otro lado estos otros discípulos que faltan, solamente aquí hay 3. Para que los lea también más adelante, están en los versículos siguientes, 14 en adelante. También es bueno tener un poco delante y de después de los versículos que vamos a estudiar. ¿Ya? Así que ahí en el versículo 14 para adelante, ahí usted se va a encontrar con ellos, con los otros discípulos. Ahora cuando uno ve la palabra es como que por la gracia del Señor uno se como que disfruta de esto y quiere más. Es como que el tiempo se hace tan... A lo mejor además de algún hermano se pregunté, pero ¿por qué 3 no? Porque los otros están haciendo otra cosa. Así que ahí si lee los versículos 14. Ahí vemos por qué el Señor escogió a estos 3 y los lleva aparte, se pasa más tiempo con ellos y después los usa, como estábamos hablando ahí. Amén. Era necesario que así fuera. Y ellos después dicen y son testigos de todo esto. Y Pedro, bueno, lo dice más adelante, lo voy a leer textual para no parafasear, ¿verdad? Hacer algo. En segunda de Pedro, en el versículo 1, el capítulo 1, versículo 17, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre y honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, dice Pedro, cuando estábamos con él en el monte santo. Ahí está hablando de lo que estamos hablando nosotros ahora, ¿verdad? Entonces él está predicando ahí en segunda de Pedro y está hablando de que ellos fueron testigos de todo esto, que no es un cuento, como muchos dicen, que no es una historia mal relatada del hombre,
sino que Ellos, verídico. ellos lo vieron, ellos lo oyeron. Ellos fueron testigos presenciales de esto. Y de hecho Juan en Primera de Juan también lo dicen. Dice que ellos no están hablando de cualquier cosa, sino que lo que vieron, De lo que lo que vieron, oyeron, y de lo que lo que oyeron. palparon, Claro. con referencia a Cristo. Así. De eso ellos hablan, testifican. No hablan de cosas que no vieron. Fueron testigos, y aquí la Escritura Mira, nos confirma. Juan aquí dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Amén. Así que, como podemos ver, ellos son y fueron testigos presenciales de la gloria de nuestro Señor. ¿Ya? Así que, bueno, darle gracias al Señor por esta palabra. Yo me incorporé un poco tardecito, pero eso no quiere decir que no, no capté. Estuve dentro de todo. Y nuevamente la Escritura nos vuelve a recalcar, ¿verdad? Y nos pone en el centro, ¿verdad? A Jesucristo, ¿verdad? Nos vuelve a mostrar a Cristo él, como el principal, ¿verdad? Como el actor principal de en los evangelios, ¿verdad? A quien hay que seguir, quién es realmente él. Era 100% hombre, y aquí lo vemos 100%, ellos lo vieron 100% Dios. Se confirma la Escritura. Ya no estamos hablando de un hombre, estamos hablando de un Dios hecho hombre. Claro, y aquí podemos confirmar, ¿cierto?, esa interpretación que decían que la transfiguración se cumple, ¿cierto? Ese vislumbre, ese destello, ese anticipo de la gloria de Cristo, ¿ya? Esa promesa que les da, que les dice que algunos de ustedes me verán, ¿cierto? Antes de que gusten la muerte, en el versículo 28 de Mateo 16. Claro, y esos algunos ahí los tenemos a estos tres discípulos que lo pudieron ver. Claro. Y lo pudieron presenciar, y fueron testigos de ello. Amén.